te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Bueno, hoy terminamos la serie que hemos estado llevando a cabo, que es Juicio, Muerte y Sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Y yo espero en el Señor que para ustedes esta serie haya sido de bendición. Hablar de Jesucristo siempre es hablar de la bendición. ¿Saben ustedes cuál es la verdad absoluta? Diga Jesús. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Todas las demás cosas son cosas, pero Él es la verdad. Él es la verdad. Hablar de la persona de Jesucristo es hablar, llenarse la boca de honra. Cuando una persona habla, su boca es de alabanza. Y también sus oídos. Dice que la fe viene por el oír, ¿verdad? Por el oír. Y como estábamos diciendo el otro día, qué importante que nosotros tenemos una casa donde venir a alabar al Señor, a escuchar la palabra, hermanos. Les estaba contando el otro día de que los judíos solamente tienen el muro de los lamentos que quedó del templo de Jerusalén, ¿verdad? Y les estaba pendiente algo que se me había pasado por alto, y hoy me recordó el Espíritu Santo que los judíos van ahí y meten papelitos, meten salmos en las rendijas del muro. Imagínense la necesidad tan grande que tienen los judíos de tener un templo y no lo tienen. Meten peticiones, ahí meten sus necesidades que le hablan a Dios en esa rendija. Y también ustedes saben que el judío se mece para orar. ¿Por qué? El judío se mece para orar porque en la ley está escrito que amarás al Señor con todo tu ser. Y una de las cosas para amar a Dios es con nuestro cuerpo. Aún cuando nosotros estamos orando, muchas veces nos sentimos que nos movemos. Ellos se mueven a propósito. Se mueven porque todos ellos están adorando, exaltando y bendiciendo al Señor. Y aún con las oraciones le están adorando a Él, aún cuando oran. Qué importante que es tener una convicción de una relación con Jesucristo tan cercana que queda el cuerpo como impenetrable. La vida de Jesucristo en nosotros nos hace a nosotros impenetrables. Impenetrables a un montón de cosas que andan en el mundo. Y usted se da cuenta cómo el Señor a nosotros nos ama, nos guarda, nos protege, nos provee, nos levanta, nos da la victoria. ¿Por qué? Porque nosotros, ustedes son personas que han buscado del Señor. Y con todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, nosotros le alabamos a Él. Nunca dejes de alabar al Señor. Por nada ni por nadie, no vale la pena. El único que nosotros tenemos para alegrar el corazón es que por medio de este sacrificio al cual hemos estado viendo en esta serie, de lo que es el juicio, la muerte y la crucifixión, fueron dolores terribles que sufrió Jesucristo. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no bendecir su nombre? ¿Cómo no honrarle con todo lo que tenemos? Que a pesar de las necesidades que nosotros estemos pasando, cuando nosotros venimos a su casa a honrarlo, a alabarlo, nosotros estamos recibiendo esa gracia, esa bendición, ese óleo de gozo, ese manto de alegría sobre nosotros, ¿no es cierto? Y nosotros eso es lo que hacemos con nuestro amado Jesucristo. Nosotros hemos venido para alabar a Dios, amén. Muy bien, empezamos y este es el último tema, porque el próximo
lunes empezamos sanidad interior. Mire, invite a personas que lo necesiten. Hay mucha depresión, mucha angustia, mucha tristeza, mucha gente rara que usted dice, ay, qué raro. ¿Y sabe lo que hace uno de la gente rara? Se le aparta. Cuando deberíamos de acercarnos, pero ¿sabe qué no queremos? Molestarnos. Porque acercarse a una gente rara, a las personas raras, es mucho trabajo. Porque usted tiene que entregar su corazón, usted tiene que entregar amor, usted tiene que caminar la otra milla. A las personas raras, aunque son un poco tóxicas, pero nosotros que tenemos la llenura del Espíritu Santo, amén, nosotros deberíamos de acercarnos más a esas personas que son difíciles. Personas que son problemáticas, no, sino personas que son de un temperamento o una personalidad o un carácter difícil. ¿Para qué? Porque nos están demostrando que tienen una gran necesidad de aprobación, que tienen una gran necesidad en el alma, que tienen una gran necesidad en la vida y que han sido muy rechazados y muy ligados en cosas de la maldición. El próximo lunes vamos a seguir esta serie que comienza este domingo, Sanidad Interior, con todos sus temas, ¿verdad? Una vez al año lo doy porque esto es un seminario que dura varios días y no quiero correr, porque el alma siempre está con una necesidad, aunque usted no lo crea, aunque tenga esa carita, siempre el alma necesita un poquito de alimento. Amén. Amén. Bueno, continuamos y terminamos esta serie que la hemos llamado Juicio, Muerte y Sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que abran sus Biblias en Mateo capítulo 27, versos 15 al 18. Mateo 27, vamos a estar ahí en ese capítulo 27, versos 15 al 18. Dice así, Mateo 27, 15. 27, 15. Gracias. Mateo 27, 15. Ok, ahora sí. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo a un preso. No, este no es, perdón. Soy yo la que estoy equivocada. Estoy detrás. No, esto es anterior. No era, estaba yo equivocada, Gabrielito, perdón. Sí, 27:46. Ahora soy yo. Un poquito. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó, ¿a qué? A gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Porque él gritó, ajá, se la desperté, ¿verdad? La desperté. Elí, Elí. Él gritó, y esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un grito de dolor, un grito de frustración. Era un grito, hermanos, tan humano. Era un grito de su alma, un grito de lo profundo de su corazón, hablando de sanidad interior. Jesucristo estaba conmovido en su espíritu, su alma y su cuerpo, y de dentro de él soltó un volcán que él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe una cosa? Yo creo que Jesús nunca se imaginó que su padre se separaba de él. Yo creo que Jesús nunca, en todo el ministerio de Jesús, nunca se imaginó que eso le iba a pasar a él. Se sintió solo.
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice 47. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si Elías viene a librarlo. Y en esta ocasión nosotros estamos viendo que en todos los evangelios, hermanos, si usted ve, nunca Jesucristo se dirige a Dios Padre como Dios. Siempre le dice Padre mío, Padre mío. Pero en la condición que estaba Jesús, le era necesario decirle Dios mío. ¿Sabe por qué? Porque así el pueblo podía llamar a Dios. Pero Jesús era el Hijo unigénito de Dios y estaba siendo enjuiciado aún por Dios, el soberano Dios, el único y verdadero Dios. Ahora su Hijo estaba siendo juzgado por Dios por tus pecados y los míos. Tremendo. ¿Por qué me has desamparado? Era el dolor de Jesús. ¿Por qué me has desamparado? Jesús había conocido un gran dolor y sufrimiento, tanto físico como emocional, durante toda su vida. Sin embargo, el dolor más fuerte de Jesús fue que su Padre se separara de él. Era el dolor emocional, el dolor más interno que él pudo tener. ¿Por qué? ¿Cómo? Su Padre se ha separado de él. Nosotros no oímos a Jesús decir: Pedro, ¿por qué te separaste de mí? Judas, ¿por qué me traicionaste? O ustedes, ¿por qué me dejaron? No, él no dijo eso. Porque para él lo importante era ser uno con el Padre. Y el Padre se separó de Jesús. Y estos eran dolores agudos en el corazón de nuestro amado Jesús. Sin embargo, Jesús no solamente soportó la separación de su Padre, hermanos, Jesús soportó la ira de su Padre sobre él. Su Padre se airó. ¿Por qué? Porque él cargaba con todo el pecado de la humanidad. Él cargó el pecado de la humanidad sobre él. Cuando el Padre lo vio, lo rechazó, volvió su rostro, porque el Santo, Santo, Santo no soporta el pecado. Y su Hijo estaba lleno de pecado. Horrible, pero cierto. Dice Isaías 53:10: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Él, dice la palabra de Dios, Isaías hablándolo, que él mismo, el Señor le dice: él fue quebrantado, él padeció como ningún hombre en la tierra. Y yo me imagino un papá, imagínese usted ver a su hijo crucificado en la cruz. Si cuando a un hijo de uno le pasa algo, ¿cómo se duele uno, verdad? No es igual que cuando al hijo del vecino le pasa algo, porque usted dice: lamentablemente tuvo un accidente, lamentablemente, bueno, cayó en una desgracia. Pero cuando es su propio hijo que está sufriendo
todos los latigazos, todas las desgracias. Qué duro es para un padre, qué duro es para un padre soportar esto. Y él decía la palabra que al Señor Dios Padre, yo me imagino que lo dejó quebrantado. Padre, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? A Jesucristo, usted ve que el mundo, los hombres del mundo no le importa que estar separado de Dios. A la gente no le importa que Dios esté lejos. Pero a su Hijo Jesús, mire, todavía están cayendo los confititos de la noche de niños, de jóvenes. Todavía caen los confetes. ¿Cómo cuesta quitar eso? Y esto era lo que nosotros estábamos viendo, cómo era que Jesús estaba tan dolido por la separación de su Padre. Esto era peor que la agonía en la cruz. La separación de su Padre era peor que los clavos, era peor que la corona, era peor que la cruz, era peor que las llagas, era peor que los azotes. Solamente, hermanos, imagínense lo que es para Dios Hijo separarse del Dios Padre. Dice Isaías 53, 3 al 5: despreciado y desechado entre los hombres. ¿Cómo era él? Varón. Isaías 53: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Perdón, ¿qué se llevó él de usted? Sus ¿qué? Enfermedades. ¿Y qué se llevó también? Sus dolores. ¿Me lo puede volver a decir? Diga: Jesús se llevó mis enfermedades y se llevó mis dolores. Una cosa es tener un dolor y otra cosa es estar enfermo, pero él cargó con las dos cosas. ¿A dónde está su enfermedad? Perdón, ¿a dónde está? ¿A dónde está? En la cruz. No está en su cuerpo, estuvo en el cuerpo de Jesús, y él la arrancó de usted, la clavó en la cruz, y ya esa enfermedad no es su enfermedad. Ay, no, es que es mi gastritis. Eso no es su gastritis. Mi alta presión, eso no es su alta presión. Mi ¿qué? Alergia, mi resfrío, mi mal. ¿Cómo nosotros nos volvemos a atrever a tomar la enfermedad y a tomar el dolor de la cruz y volverlo a traer a nuestro cuerpo? Yo no entiendo. Yo no entiendo. Si él llevó nuestro dolor y nuestras enfermedades, ¿qué estamos nosotros entonces cargando con eso, hermanos? Porque él llevó todas nuestras enfermedades a la cruz. Ciertamente él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Amén, amén, amén. Por su llaga él quedó deshecho, él quedó hecho una carne molida. Por su llaga, era una sola llaga. ¿Qué dice?
la mejor medicina para su mal fue llevada en la cruz del Calvario. Se llama, si usted la quiere ir a comprar en la farmacia, no la venden. Se llama la llaga de Jesús. Señora, ¿usted me puede dar un paquetito de la llaga de Cristo? En píldoras o en pastillas o en polvo. No, en sangre. Por su llaga y por su sangre usted es sano. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, hermanos, tome esta palabra, métasela donde usted está enfermo y créala que por la llaga de Cristo entonces puede usted imaginarse la respuesta a esa pregunta. Cuando el Señor le dice a Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Imagínese que le pudo contestar el Señor: tú lo pediste, hijo. Tú lo pediste. ¿A quién enviaré y quién irá? Y él dice: yo, envíame a mí. Tú llevaste los pecados de la humanidad. Cargaste la inmundicia de Ana Brenes. ¿Y de quién más? Tú arrancaste los pecados de Ana Brenes, los cargaste. ¿Cómo no te voy a dejar? Si yo no puedo con el pecado, no puedo. El Padre no puede con el pecado, hermanos, no puede con el pecado. Ni aunque usted esté bromeando, con ese pecado no se juega. Con el pecado no se juega. Y Jesús cargó nuestros pecados. Y tan lindo, le dice al Padre: lleno de pecado, lleno de sus pecados y de los míos, cargando todo el pecado de la humanidad. Levanta sus ojos al Padre y le dice: Dios mío, lleno de pecado, de inmundicia, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Yo me imagino al Padre diciéndole: hijo, yo no puedo con eso. Yo no puedo con eso. Yo no puedo ser uno contigo si estás lleno del pecado de la humanidad. Aunque nunca cometió ni un solo pecado, pecado se hizo por usted y por mí. El santo que nunca cometió pecado, pero llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario. ¿Cuántos le alaban? Bendito sea su nombre. Dice Mateo 27:60: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Hermanos, qué interesante que la palabra de Dios dice que Jesús, después de haber clamado a gran voz, ¿qué dijo a gran voz? ¿Qué dijo a gran voz? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué dijo a gran voz? Dígalo en español, porque eso era en arameo. ¿Sabe por qué dijo eso? Para que usted lo oyera hoy, que el Señor nunca, nunca, nunca te ha desamparado. Aunque usted crea que sí, aunque usted crea que en ese rincón, en ese cuarto, en esa cama, en esa habitación no hay nadie, Él está ahí. Él está ahí. Por eso abandonó a su Hijo, para cargar el pecado de nosotros, por nosotros, para que no te abandonara. Dice: ok, antes de que abandones a Verita, yo voy a tomar su lugar, para que cuando ella esté en necesidad, tú estés con ella, la cuides, la bendigas, la levantes, la sanes. Eso es lo que hace nuestro buen Jesús. Eso es lo que hace Él. Y dice: entregó su espíritu. Qué interesante que la Biblia dice
que entregó su espíritu. Aquí no dice que un soldado le agarró el espíritu de Jesús y se lo latigó, porque dice la palabra de Dios, no importa los que matan el cuerpo, tu espíritu nadie lo puede tocar. Y dice que a pesar de que él fue latigado y fue escarnecido, él entregó su espíritu. ¿Me entiende usted, hermano? A él no le arrancaron el espíritu, a usted tampoco. Jesús entregó su espíritu, entregó su vida, se entregó a la muerte. Él mismo, a él nadie lo mató. Él mismo dio su vida, él mismo la entrega y él mismo la toma. Y este fue entonces el grito de un ganador, el grito de victoria, el grito que hoy nosotros tenemos para acordarnos cuando tenemos la necesidad, cuando el agua está hasta el cuello, cuando la enfermedad viene, cuando el problema aparece. Dios mío, así como tú desamparaste a Cristo, Él pagó el precio para yo tenerte a ti en medio de este problema. Y usted no necesita a nadie, hermanos. Usted no necesita ni el banco, ni al abogado, ni al amigo, ni al compañero. Lo que nosotros necesitamos es al Cristo resucitado, al Cristo que entregó la vida por usted, al Cristo que sufrió todos los dolores, que los llevó a la cruz. A ese Cristo es el que nosotros necesitamos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bendito sea el Señor. Y dice que Él entregó su espíritu, Él entregó su vida. Entonces la muerte no tenía control sobre el Hijo de Dios. No, la muerte no era el enemigo que se iba acercando paso a paso. Él no tenía control. Él entregó por sí mismo su vida. Él se puso en el lugar de los pecadores, pero Él mismo nunca fue ni se convirtió en un pecador. Jamás Jesucristo pecó. Por lo tanto no podía morir, al menos que Él mismo entregara su espíritu. Lo habían azotado, lo habían herido, le habían azotado con palabras de maldiciones que Él seguro nunca sus oíditos habían oído tanta barbaridad. Escuche esto, hermanos. A Jesucristo lo latigaron, lo azotaron, se burlaron de Él, le quitaron la ropa. Oiga esto, una buena revelación. Pero a Él nunca nadie le quitó el espíritu, porque está escondido en mí. Usted me puede ver aquí por fuera y decir: sí, la pastora es morenita, ñatita, trompudita y chinita. Eso soy por fuera, pero por dentro solo Dios me conoce. Usted puede ver eso, ese estuche, ese caparazón por fuera del pastor Carlitos Pineda, pero él no es eso por fuera. Lo más importante, lo de él está por dentro, no está por fuera. La verdadera persona suya no es por ese caparazón que yo veo por fuera. Lo que se cuida, lo que se decora, lo que se pasa tanto tiempo uno. La verdadera persona mía es mi espíritu, está por dentro. Y qué importante que nosotros sabemos que Él, nadie lo pudo matar por dentro. ¿Sabe qué hizo? Como Él sabía que nadie lo podía matar, entregó su espíritu. Entregó su espíritu. Mateo 51 al 56 del capítulo que estamos viendo, dice así: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Y la tierra qué? Tembló. ¿Y las rocas? ¿Y los sepulcros? ¿Y los cuerpos de los sanos, de los santos,
se levantaron. Qué tremendo. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, a Jerusalén, todos los muertos ahí caminando. ¿Qué tal? ¿Cómo está, pastor? Doña María, ¿qué tal, amigo? ¿Quiénes resucitaron con la resurrección de Cristo? Muchos de los santos que habían dormido. No el drogadicto, no el asesino, no el pedófilo, no, de los santos. Su resurrección resucita a los muertos. Otra verdad para nuestra vida, para que usted no eche patas de gallo, ¿sabe qué es? Que nosotros somos eternos. Su resurrección resucitó y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él y vinieron a la santa ciudad. Aparecieron a muchos, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús. Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: ¿qué? Verdaderamente, diga verdaderamente. ¿Qué dijo? Este era el Hijo de Dios. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Verdaderamente, tuvo que decir el centurión, el soldado romano, verdaderamente. ¿Por qué dijo esto? ¿Sabe por qué, hermanos? ¿Sabe por qué este hombre dijo eso? Porque él era testigo de muchos que fueron crucificados y ninguno de los crucificados era como Jesús. No pasaba nada, hacían sus delitos, los mataban, los dejaban en la cruz hasta que se pudrieran, porque así los dejaban colgados, que vinieran los pájaros y se los comieran, y los animales se comían el cuerpo. Tenían cena de noche, cena de desayuno en la mañana, almuerzo al mediodía. Ahí los dejaban. Qué interesante. Pero a Jesús lo reconocieron, y Jesús, él dijo, uno de los guardianes: yo he visto muchos casos, he tenido experiencia de muchos que han crucificado, he estado allí, pero nunca ninguno ha producido en su muerte algo como este. Verdaderamente, Él es Dios. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. ¿Qué experiencia podía haber tenido para decir estas palabras? ¿Cuántos años tuvo que pasar por ahí para decir estas palabras? Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Estamos en el 27:51. Mateo 27:51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y ahí es donde dice el centurión que estaba guardando a Jesús, y visto todas las cosas que se dieron ahí, el terremoto, la resurrección de los muertos. ¿Quién había resucitado? Este centurión, hermanos, qué tremendo el poder de Dios y la misericordia de Dios por uno que estaba al pie. Él le demostró a ese uno, duro de corazón, sangriento, temerario,
que Él era el Hijo de Dios. Uno de los primeros en doblegar su corazón al Señor y en declarar y en reconocer era ese, el temerario que estaba al pie de Jesús. ¿Cuántas veces le había azotado? ¿Cuántas veces se había lanzado contra él? Era uno de los que repartieron sus vestidos, se lo jugaron. Definitivamente este es diferente a los demás. ¿Por qué pasó Jesús por todo eso? Para que nosotros, hermanos, pudiéramos ser diferentes. Y yo le doy gracias a Dios. ¿Sabe qué? Que usted es diferente. Ustedes son un pueblo lindo, un pueblo diferente, un pueblo santo, un pueblo que la pulsea, un pueblo que se mantiene firme a pesar de. Los vemos a ustedes en las lluvias, en el calor de ayer. Bueno, yo decía, por dicha que es Carlitos Pineda el que predica y no yo. En la gota gorda, ¿verdad? Yo no sé por qué uno suda tanto y no baja de peso, ¿verdad? Deberíamos de ponernos. Pero qué fidelidad. Y yo me imagino la recompensa que cada uno va a tener. Dice que este terremoto partió las rocas en dos, y este terremoto abrió los sepulcros, y el poder de Dios, como un rayo, levantó los muertos. ¿No cree usted que es demasiado esto? ¿Verdad? Demasiado. Ningún mago puede hacer eso. Eso no es magia, eso es poder de lo alto. Eso es poder de Dios. Eso es la manifestación del poder de Dios como está hoy en día. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay poder de Dios todos los días, en las mañanas, cuando usted se levanta. Ese amanecer es poder de Dios, esas tardes es poder de Dios, esas lluvias es poder de Dios, los truenos es poder de Dios, las aguas es poder de Dios, esos pájaros, los cantos de los pájaros cuando nos levantamos a orar es poder de Dios, las aves de los cielos es poder de Dios, aún los árboles dice que aplauden cuando palmera con palmera pegan sus manitas alabando al Señor. Es poder de Dios, hermanos. Por eso nosotros venimos a alabar y a bendecirlo a Él, al soberano, al Rey eterno, al Dios todopoderoso, porque eso es poder de Dios. Dale un aplauso a usted también, hermanos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por su poder. ¿Y sabe qué? Lo crucificaron, Él murió, Él expiró, pero apareció un hombre llamado José de Arimatea. Pidió el cuerpo del Señor. Él era un discípulo secreto. Él tenía muchos discípulos que le seguían, gente de mucho dinero. Gente que él llegaba y le llevaba la palabra, les llevaba el evangelio, les decía: mira, esta es la vida real no es esta que estás viviendo. Y uno de los ricachones que tenía tierras, casas, propiedades, fue donde Poncio Pilato y le dice: mira, él es mi amigo, él es mi Señor, yo soy su amigo, ¿me puedes dar el cuerpo de Jesús? Y le dice: bueno, tómalo. Y él tomó el cuerpo de Jesús, cogió una sábana blanca, lo envolvió, lo llevó a donde él tenía su sepulcro, donde tenía su bóveda, y dice que lo metió adentro en un sepulcro nuevo. Nunca nadie había entrado ahí, no habían restos humanos de muertos. ¿Sabe por qué? Porque era para demostrarnos a nosotros que así como Él vino en un vientre nuevo de una virgen que no tenía pecado sexual, desde el inicio hasta el final de sus días, Él entregó
su cuerpo, sus huesos, su piel, sus músculos en una tumba virgen. Todo lo de él era virgen desde el principio hasta el final. Todo era puro, todo era bueno, todo era virgen, todo era perfecto, sin mancha, sin contaminación. Por eso aparece José de Arimatea y le pide a Poncio Pilato el cuerpo. Y cuando él llega ahí, dice que al día siguiente le dice: mire, yo necesito a los soldados que le pongan una guardia, porque los apóstoles habían dicho que al tercer día iba a resucitar. Y le dice que le pusieron una guardia. ¿Y sabe qué hicieron? Lo cuidaban de día y de noche. Mientras unos descansaban, los otros vigilaban. Dice que lo sellaron la puerta con una gran roca redonda. La corrieron y taparon el hueco donde habían metido al Señor y la sellaron. Y el sello era un mecate que le daba vuelta alrededor de la piedra y le ponían una cera con el sello del rey. Si alguien se atrevía a romper ese sello, iba a morir. Sorpresa. ¿Ustedes creen que los guardas que iban a pagar con su vida no iban a cuidar bien ese cuerpo? Pero sabe una cosa: ante la resurrección de Cristo no hay poder que valga. Y cuando Él resucitó, ellos estaban dormidos. Se levantó, resucitó, caminó, vino la legión de ángeles, lo acompañaron, se lo llevaron y ellos nunca se dieron cuenta. Siempre estaban dormidos. Qué interesante, ¿verdad? Ante el poder del Dios Señor, ante el Dios Todopoderoso, cuando Él está vivo, el mundo está muerto. Pero cuando Él resucita, nosotros, sus hijos, su pueblo, tenemos vida eterna. Hermanos, usted está aquí hoy porque usted tiene vida de Cristo. Su vida es eterna. A Él sea toda la gloria, todo el poder y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y así cerramos esta serie. Que el Señor les bendiga. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré.